Televidentes, el programa Hablemos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. Esta semana, nuestro productor ha considerado importante analizar un tema que indudablemente afecta o seguramente beneficia, mirando desde la óptica de cada una de las instituciones y también desde la vista de los estudiantes universitarios, aranceles o regulación de aranceles y autonomía universitaria. Es decir, el CES debe de regular los cobros que se hacen en las universidades públicas y las universidades particulares. ¿Dónde queda la autonomía universitaria que señala la propia Constitución del Ecuador y también la Ley Orgánica de Educación Superior? Eso lo vamos a conversar con un doctor PhD en Política Pública, obtenido en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es magíster en Ciencias, especialidad Economía y Organización del Comercio. Ha sido decano del Colegio de Ciencias Policiales en la Universidad San Francisco de Quito, decano de la Escuela de Economía de la Universidad San Francisco de Quito y ha tenido también otras funciones en la misma universidad. Ha sido docente invitado en las siguientes instituciones de educación superior: la San Francisco de Quito, como hemos señalado, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Técnica de Ambato, Universidad de Guayaquil, Universidad de Cuenca, Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Salesiana también del Ecuador. Ha sido miembro de varios comités académicos y revisor externo de proyectos de investigación en el IAE, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Universidad de las Américas y en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Coautor de varios proyectos de investigación y publicaciones científicas en las áreas de agricultura, política pública y educación superior. Actualmente desempeña las funciones de consejero académico del Consejo de Educación Superior. Estamos refiriéndonos al doctor Pablo Beltrán Ayala, a quien le agradecemos por su dedicación a sus gestiones, pero también esa predisposición para vincularse, para tratar de estar en esta interrelación con las universidades y en el caso específico con la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Vélez y luego a nuestro invitado. Un placer compartir con ustedes, distinguido público, que todas las semanas nos regala con su atención los martes a las 9 de la noche y retransmitidos por varios y diferentes canales de la provincia. Un honor contar nuevamente con el doctor Pablo Beltrán desde este programa de la Academia de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Muchas gracias, compañero Alberto Vélez. Doctor Pablo Beltrán, bienvenido a este programa. Es segunda ocasión que tenemos la oportunidad de tenerlo aquí. Y pues, como señalaba al inicio, gracias por permitirnos que la voz, en este caso suya, como consejero del Consejo de Educación Superior, permita que los televidentes manavitas conozcan de todas estas actividades que se realizan. Buenas noches, mi estimado doctor Farfán. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este programa que se constituye en un verdadero proyecto de vinculación con la comunidad, puesto que a partir de esta emisora se puede compartir con la comunidad manavita y, por qué no decirlo, de todo el país, los diferentes planteamientos que se tiene desde la comunidad universitaria y específicamente desde la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Pablo Beltrán. Y entramos directo a la temática, la regulación de los aranceles. La opinión pública diría de que la regulación debería ser, de alguna manera, para las universidades públicas, y en esta oferta de libre demanda que puede existir de educación en las universidades particulares, debería existir esa libertad. Así de sencillo pudiéramos hablar, y mucho más si lo anclamos con otro precepto importante que señala la Constitución, la autonomía universitaria. En este caso, el hecho de que el Consejo de Educación Superior regule estos aranceles es parte de una tradición en la vida institucional, en la vida académica universitaria, o es a partir del gobierno anterior que estableció toda una serie de regulaciones que en muchos casos fueron
casi como una persecución y seguimiento sobre todo a las universidades que no compartían el criterio del Consejo de Educación Superior. Mi estimado doctor Farfán, justo usted mencionó en lo que acaba de decir dos puntos que son bastante dicotómicos hasta cierto punto. Usted indicó que la regulación por parte del Consejo de Educación Superior, que es un consejo de Estado, es decir, la regulación por parte del Estado hacia los aranceles debería ser a las instituciones públicas y no a las particulares, por cuanto las particulares son autónomas y ejercen su propio presupuesto y sabrán cómo obtienen los fondos para poder financiar sus proyectos. Sin embargo, en la ley anterior, en la LOES anterior, se indicaba que los aranceles deberían ser fijados o regulados por parte del organismo de control, como es el CES, para las instituciones particulares y no se mencionaba de una regulación para las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque se entendía que las universidades públicas, debido a la gratuidad de la educación superior que está consagrada en la misma Constitución y en la misma LOES, no deberían necesitar ninguna regulación. Cuando en la dinámica de economía, en la dinámica de mercado, que es lo que debe primar cuando se toman decisiones, no ocurre necesariamente eso. La educación superior pública, el hecho de que sea pública no significa que no tiene financiamiento, requiere financiamiento y ese financiamiento se lo obtiene a través de todos los ciudadanos que pagamos impuestos al Estado ecuatoriano. Por lo tanto, tiene también un costo y debería estar bajo algún tipo de control para que estos medios, estos recursos no sean mal invertidos. Actualmente la LOE señala de que deben regularse los aranceles de las instituciones en general. Por esa razón es que en el Consejo de Educación Superior estamos en un proceso de reformar el reglamento de aranceles en donde se incluya a universidades públicas y particulares. Universidades, instituciones públicas en cuanto a educación de posgrado, que es la que se autofinancia, y para instituciones particulares, tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado. Estamos en ese proceso en este momento, el cual no tiene necesariamente que contraponerse al principio de autonomía. Lo que buscamos es de revisar cuál es el proceso que están haciendo las instituciones para poder fijar un arancel y en base a eso establecer reglamentos. Yo creo que su respuesta en realidad responde desde una política pública. Pero en el plano de la realidad, doctor Pablo, se constituye realmente en algo que contradice lo que es la autonomía. Porque si nosotros vemos que las universidades públicas reciben el financiamiento del Estado, todas las universidades particulares, a excepción de 8 que son cofinanciadas por el Estado ecuatoriano, tienen que autosustentarse. Y cuando existen gratuidad por un lado y por el otro lado un costo, se genera una inclinación de la balanza en esta libre oferta de demanda de educación superior. Incluso se llega a satanizar a las universidades particulares porque cobran una remuneración en sus estudios o una colegiatura. Entonces, no es que la política pública se enfrasca firmemente en lo que se quiere señalar frente al concepto de este libre mercado entre lo público y lo privado. Sí. Efectivamente, yo no diría que la política pública se enfrasca en el libre mercado. Es la forma como se entiende desde los organismos encargados de regular la educación superior, la gratuidad y la responsabilidad y la autonomía responsable. Eso es el problema. Estamos en el Consejo de Educación Superior en este momento en un proceso en el cual estamos refrescando conceptos. Estamos revisando lo que en realidad se tiene, con lo que en realidad se debe y a dónde queremos llegar. ¿Por qué razón? Porque estamos en un periodo nuevo de Estado como país, en el cual ya nos damos cuenta que los recursos no alcanzan para poder cumplir con un mandato constitucional que es el de brindar educación a todos. Entonces, el Estado no se alcanza para poder financiar la educación superior de todos como se quisiera, en los mismos números y en la misma calidad que se quisiera. Por lo tanto, es importante recurrir a la iniciativa particular, la iniciativa privada. Y esto se traduce en instituciones de educación superior autofinanciadas o particulares, como lo llama la LOES. Entonces, el Estado debe entender eso y debemos apoyar más bien. Es decir, en vez de poner trabas a la educación particular, hay que impulsar
desarrollo de proyectos de educación particular, más allá en posgrados, por cuanto en el posgrado no existe la gratuidad consagrada en la Constitución para toda la población. Por lo tanto, incluso las universidades públicas que ofertan programas de posgrado son estos programas autofinanciados. Por lo tanto, es necesario establecer un mecanismo por parte del Estado, del CES, del Consejo de Educación Superior, unos reglamentos que permitan impulsar la oferta de programas de posgrados que sean entre sí competitivos, que sean pertinentes y que sean accesibles para poder satisfacer esa gran demanda de programas de posgrado que tiene la ciudadanía ecuatoriana. Recordemos, hace poco salió un artículo en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional. Había algunos miles de estudiantes ecuatorianos, sobre todo de Magisterio Nacional, que iban todos los fines de semana hacia Perú para poder alcanzar ese título tan anhelado de posgrado, de maestría, que les permita seguir avanzando en su carrera. Entonces, ¿a qué se debe eso? Es porque tenemos una gran demanda insatisfecha en el Ecuador. Y esa demanda es la que no puede satisfacer el Estado porque no hay dinero para poder hacerlo. Entonces, tiene que apoyarse en las mismas universidades públicas a través de la autogestión, del autofinanciamiento y sobre todo en la iniciativa particular que se establece a través de la existencia de instituciones de educación superior particulares o autofinanciadas. Doctor Beltrán, quiero hacerle una pregunta. Estamos transitando una ruta de calidad que busca la excelencia como objetivo. Las universidades, creo que todas estamos imbuidas de este criterio fundamental para poder llegar, repito, a esa excelencia. Pero la excelencia lamentablemente cuesta, tiene un valor y una inversión. ¿Qué pasa si pretendemos ser excelentes, pero en el camino nos encontramos con que no contamos con los recursos para hacerlo, con que no tenemos los insumos necesarios para ser protagonistas en ese mundo de calidad y de excelencia que todos estamos buscando? Entonces, no es una forma de intervencionismo que es un rezago del correísmo quizás con las universidades particulares. Usted que viene de esa misma vertiente lo entenderá mejor que nadie. ¿Y cómo debemos cambiar esto? Porque es necesario, ya es hora de ir transformando precisamente esta realidad dicotómica que usted señaló hace un momento para encarar esto. La calidad, la excelencia cuestan, y esos costos tienen que ser solventados, y la única manera de hacerlo es a partir, pues, de esos valores que la universidad se ve obligada a cobrar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Precisamente ese es el punto por el cual ha sido mi visita aquí a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. En el Consejo de Educación Superior, según lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior reformada ya hace un año, se indica que debe reformarse el reglamento de aranceles. Un reglamento de aranceles que fue escrito en la época anterior, en la década anterior, en donde las decisiones y los reglamentos se los hacía desde Quito, desde una verticalidad, sin conocer el contexto real, sino simplemente pensando en qué es lo que debería ser, cuál es la utopía donde queremos llegar. Entonces eran reglamentos con los cuales las IES, las universidades en este caso, estaban divorciadas de ese reglamento. Y lo que hacían es buscar el mecanismo para poder cumplir con la regulación, pero a la fuerza. Entonces era como una camisa de fuerza que no permitía a las universidades desarrollarse. Y al no desarrollarse las universidades, y las particulares sobre todo, entonces había un rezago cada vez mayor de estudiantes que no podían acceder a la educación superior. En este momento, en el Consejo de Educación Superior, se dispuso de que este reglamento, la reforma, la proponga, la realice el diseño, la comisión de posgrados, del cual soy miembro. Por eso es que estoy coordinando este proceso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Es para dar un ejemplo de cómo funciona actualmente el Consejo de Educación Superior. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde esta comisión? Estamos analizando cuál es la realidad que viven las universidades. Para eso venimos para acá, para conversar de manera abierta, de manera franca, qué es lo que ustedes toman en cuenta para poder llegar a una conclusión de que esta maestría cuesta $6.000 o cuesta $8.000 o cuesta $10.000, dependiendo de los factores que ustedes conocen, porque nosotros no conocemos esta realidad. Entonces, venir acá, al tener esa conversación franca, abierta, honesta, nos puede dar insumos claros para poder entender qué es lo que ustedes han venido haciendo, por qué lo han venido haciendo y qué es lo que necesitan, qué reglamento necesitan por parte del CES, porque tenemos que tener un reglamento, porque así lo manda la ley, qué reglamento se requiere
requiere que sea lo más preciso, lo más hecho a la medida de las universidades. Entonces, Doctor, ese es el proceso. Nosotros saludamos más que nadie su presencia, porque déjeme decirle que desde nuestra experiencia ya en la universidad no hemos tenido visitas constantes de los organismos pertinentes para mirar la realidad por dentro de la universidad. Entonces yo quiero a usted hacerle esta interrogante. ¿Qué lectura se lleva usted de esta visita in situ, habiendo palpado nuestra realidad, nuestros requerimientos, nuestras razones, nuestros porqués y también nuestros objetivos a futuro, hacia los que solamente podemos caminar con el apoyo de personas como usted, que naciendo de la verdad particular tienen claro el camino y cuál debe ser la impronta a seguir? Okay. Yo lo que me llevo es la confianza de que podemos hacer mucho todavía desde el CES para poder impulsar el desarrollo de la educación superior en todos los ámbitos, en todas las regiones y con el aporte valioso de las IES particulares. Como usted indicó, yo provengo de una universidad particular en donde he trabajado 20 años y también he tenido desde diferentes lugares que he podido ocupar ahí en la universidad donde trabajo, he tenido que la misma presión por parte de los organismos de control para poder realizar un presupuesto que permita justificar el precio de una maestría. Y lo digo de manera textual, justificar. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba del otro lado y me tocaba presentar algún proyecto de maestría o de especialización, es ver cuánto es lo que la demanda está dispuesta a pagar por esta maestría, cuántos son los costos a los cuales podría asumir la universidad y llegar a un equilibrio entre los costos y lo que es el precio de la demanda, y de esa manera fijamos aranceles. Luego teníamos un reglamento en donde nos ponían una tabla que había que completar y ahí sí había que tratar de hacer un match entre lo que la realidad me decía y lo que el CES me exigía. Y eso es lo que todavía existe en el CES. Entonces, cuando yo llegué dije, esta tabla no es real. Ahora que he venido, que he visitado esta universidad y también he visitado universidades públicas, me doy cuenta que tienen la misma traba y el proceso es el mismo. Es decir, ese instrumento que entrega el CES es un mero trámite que tienen que llenar. Entonces, si es que nosotros en el CES ya no tenemos la capacidad para hacer un trabajo burocrático, una carga burocrática, no tiene sentido. También tenemos que tener eficiencia en todos los organismos públicos, en el CES también. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a llenar de una carga burocrática que no tiene sentido ni para la universidad que presenta este instrumento y mucho menos para el CES que tiene que revisar? Entonces, lo que estamos buscando es simplificar estos elementos que se exigen a las universidades para poder presentar, ya no justificar, para poder presentar un proyecto de maestría. Entonces, hacia allá es donde vamos y hacia donde deberíamos ir como Consejo de Estado y en general como Administración Pública. Muy gentil, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir a los anuncios institucionales clásicos de nuestra universidad. Este es un programa de la universidad y hay que anunciar estos programas académicos. Volvemos enseguida con nuestro invitado, el consejero Pablo Beltrán. Inicio de espacio publicitario. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. Comunicar es expresarte, es sentir lo que piensas, es darle sentido a tus palabras. La comunicación te lleva a transformar el mundo en que vivimos. Ese mundo necesita de alguien como tú. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento de este programa, Hablemos Derecho, de la Universidad San Gregorio. Nuestro invitado, el doctor Pablo Beltrán. Antes también queremos agradecer a Televisión Manavita, Canal 30, a Hippie TV en el Cantón Hippie-Japa, Jama TV en el Cantón Jama, a Hechos Ecuador en el Cantón Chone y en nuestras redes sociales, así como en YouTube, San Gregorio TV. Doctor Pablo Beltrán, señalaba usted en la pregunta, las respuestas a las preguntas que se le hizo en el segmento anterior, que el Estado
dada la situación económica, no puede cubrir la demanda de los estudiantes o de los jóvenes ecuatorianos que quieran estudiar en nuestras universidades. Por lo tanto, hay que impulsar y ayudar y fortalecer al sistema universitario particular que hace sus esfuerzos por también compartir esta responsabilidad social. Pero hay algo que también amerita que sea considerado previo la reglamentación que deberá ser aprobada por el Consejo de Educación Superior. Las universidades públicas ofrecen programas de maestría que indudablemente tienen un costo muy inferior a lo que cobran las universidades particulares. Y entonces ellos utilizan a docentes que trabajan en pregrado, le quitan la carga horaria de pregrado y entonces los ponen en la carga horaria de los posgrados. Eso significa de alguna manera que no es necesariamente, en este caso, estos estudios de posgrado de las universidades públicas sean o diríamos que se generan sus propios recursos, sino que en realidad lo que hacen es dejar a un lado esa carga horaria, con lo que suaviza el cobro y entonces el valor que se cobra por la maestría entra líquido, absolutamente líquido, frente a una diferencia de las universidades particulares que en sus maestrías cobran un valor de la colegiatura, pero pagan a sus docentes y que también, e incluso cumpliendo con la normativa, establecen el mínimo de docentes de la propia universidad. Es decir, que todos son extranjeros o en su gran mayoría nacionales. ¿Cómo entonces señalar, cómo diferenciar o cómo se puede tratar de reglamentar para que no hayan esos desbalances económicos entre los cobros de las universidades públicas con los cobros de las universidades particulares? Lo primero que hay que entender es que las universidades públicas y particulares tienen dos realidades diferentes. Por la fuente de sus ingresos, para poder cubrir sus costos. Las universidades públicas son financiadas por el Estado, las particulares son financiadas por el ingreso que reciben de los mismos estudiantes. Entonces, esa forma de manejar el presupuesto, esa forma de ver a los ingresos, hace que la gestión sea diferente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, los organismos encargados de regular, de controlar, de monitorear a la educación superior, tenemos que conceptualizar este principio de que las universidades particulares tienen una realidad, un contexto diferente a las universidades públicas. Entonces, aquellos consejeros que no conocemos tanto de ambos sectores, tenemos que ir y reconocer a ambos sectores. En mi caso, yo conozco bastante el sector particular, pero he visitado el sector público para poder empaparme de ello. Es una invitación a los otros miembros del Consejo de Educación Superior que visiten los dos sectores para poder conocer las dos realidades. Y luego sí, a partir de las dos realidades, poder expedir reglamentos, poder expedir normativas que sean apegadas y que vayan a cubrir las expectativas de las dos realidades para poder alcanzar un objetivo en común que tenemos todos, el sistema de educación superior, que es la excelencia y la calidad en la educación superior. Y sí, efectivamente, como usted manifestó, el Estado en este momento no tiene fondos ya recursos para poder incrementar de manera indiscriminada el presupuesto de las universidades públicas y sin embargo sigue creciendo la demanda por educación superior. Una demanda insatisfecha por los periodos anteriores y que sigue aumentando cada vez porque cada vez hay más gente que se gradúa y las universidades públicas no dan abasto para poder satisfacer esta necesidad todo el tiempo. Entonces, las universidades particulares tienen la responsabilidad de poder apoyar al Estado ecuatoriano, y hablo de Estado en su definición amplia, en la que se incluye nación, para poder satisfacer esta necesidad y poder entregar una educación superior de calidad. En cuanto a los costos, sí, efectivamente, los aranceles que cobra por un posgrado una universidad pública, la mayor de las veces, no siempre, son inferiores a los que cobra una universidad particular. Digo la mayor de las veces y no siempre, porque tenemos en el CES aprobados programas de maestría que ofrecen universidades públicas cuyo arancel sobrepasa los $20.000. Entonces, no es solamente que las particulares tienen aranceles altos, las públicas también, ¿ok? Entonces,
¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en la forma como se entienden los costos, en la forma como la universidad, a través de su dirección, coordinador o quien elabore el costeo, establece los parámetros para poder ingresar esos costos dentro del precio que cobra o el arancel que cobra por un programa de posgrado determinado. Claro, en las universidades particulares, como se tiene que cubrir todo lo que se gasta, porque nadie entrega dinero a la universidad particular, entonces hay que incluir dentro del arancel todos los costos. Cuando digo todos, me refiero no solamente a docentes, sino también el trabajo administrativo, el trabajo de insumos, las herramientas, los traslados, infraestructura. Porque en una universidad particular, cuando está utilizando un aula para un posgrado, está dejando de utilizarla para un programa de grado que también tiene un costo para la universidad. En la pública no ocurre siempre eso. En la pública lo que se establece dentro de los costos son generalmente los costos directos o los costos variables. Me refiero a la hora del docente y de pronto el traslado, hospedaje del docente cuando viene de otros lugares. Pero no necesariamente se hace un costeo tan profundo de lo que es la infraestructura, de lo que son los insumos, de lo que es personal administrativo, que como usted manifestó, está ya financiado o está subsidiado, llamándose del presupuesto que recibe del Estado. Entonces, esas son las cosas que tenemos que conocer y reconocer, porque en mi caso yo ya sabía eso, pero habría reconocer y que lo conozca el Consejo de Educación Superior para que a partir de ello formule reglamentos más apegados a la realidad tanto de las públicas como de las particulares. Porque se constituye como una zapada criolla, ¿no? Es decir, yo tengo como universidad pública esta maestría en Administración de Negocios, $3.000. Entonces tiene una particular $7.000. Pero claro, lo dice, me voy donde está 3.000. Y se dice, como usted lo manifestó, que los estudios de posgrado en las universidades públicas, sobre todo las maestrías, son autofinanciadas. Yo le diría, no es cierto que son autofinanciadas, porque simplemente, voy a insistir en el ejemplo, el profesor X que tiene un doctorado, tiene una maestría, no le doy carga horaria en el pregrado, pero lo pongo en el posgrado. ¿Nos estamos engañando o no? Sí, estamos engañando y estamos generando una desventaja frente a la universidad particular, que en cambio sí paga de manera directa a esos docentes esas horas de capacitación en la maestría. Entonces ahí se genera, mire usted, con mucha habilidad, casi como cuando se habla contablemente de una doble contabilidad. Entonces, esas cosas es importante que ustedes las conozcan para que se pueda entonces regular y decirle a las universidades públicas, tú no puedes utilizar a un profesor de grado que el Estado le paga para que me lo incorpores como docente en sus horas de trabajo que el Estado le está pagando como profesor de posgrado. A ver, en precisión, sí puede utilizar al docente de pregrado para que dé clases de posgrado, pero no como descarga de su carga docente que debe cumplir en pregrado. Es ahí la zapada criolla. El Estado le está pagando, todos estamos pagando, para que ese profesor dicte 20 o 16 o 18 horas de clase de acuerdo a su categoría, y cuando está dictando menos horas de clase para poder dictarlas por un posgrado en donde sí se cobra a algún estudiante, entonces sí se está en ese momento confabulando una irregularidad. Entonces eso es lo que hay que corregir y eso es lo que hay que tener cuidado. Doctor, la universidad está fundamentada, su majestad está fundamentada en la autonomía. Yo recuerdo en mi época de estudiante universitario era inmarcesible todo este tema de la autonomía universitaria. Se respetaba a rajatabla, pero hay que ser absolutamente claros. Este gobierno recibió una herencia negativa, una herencia macabra, diría yo, una herencia tremenda a la hora de concebir la educación universitaria. La manejó a su arbitrio, hizo lo que tenía que hacer o lo que quería hacer en una instancia. Y ahora obviamente hay muchas cosas que corregir y ustedes están en el camino y así lo vemos. Y su presencia aquí lo dice también de manera clara. Pero ¿no cree usted que en la instancia actual, sin los cambios que tienen que hacerse y aún no se han hecho, la autonomía universitaria es simplemente una utopía? Espero que no sea simplemente una utopía. Espero que sea una realidad que estamos construyendo poco a poco. Una realidad que estamos reconstruyendo. Así es. Porque es verdad, comparto con usted de que en el gobierno anterior se manoseó, se pisoteó la autonomía universitaria, porque se pensaba que el principio de bienestar, el principio de bien común tenía que estar sobre cualquier otro principio, cuando no se consideró que el bien común, el bienestar, se lo construye a partir del respeto de todos los otros principios. Entre eso, el de la autonomía universitaria. Si la autonomía siempre ha estado ahí y anteriormente se consideraba como una utopía, y en este momento la estamos tratando de reconstruir y estamos
tratando de devolverle a las CIES. Para ello, estamos creando ese concepto de que la autonomía debe ejercérsela con responsabilidad. Y la responsabilidad se la puede entregar cuando existe confianza. Y lo que estamos haciendo es construyendo esa confianza entre el órgano regulador, que es el Consejo de Educación Superior, y los regulados o administrados, que son las diferentes instituciones de educación superior. Esa es la confianza que debemos tenernos para poder indicarnos, para que las CIES nos indique, mire, nosotros necesitamos este reglamento, nosotros necesitamos reglamento hasta este límite, nosotros necesitamos cambiar esta parte, esto es lo que está mal en la parte burocrática, esto es lo que debería modificarse o corregirse. Y nosotros, claro, cuando atendemos y consideramos pertinente, pues tendremos que corregirlo. Doctor, absolutamente de acuerdo con usted en esto de construir relaciones de confianza. Pero antes sí se construía, pero se construía paredes, no puentes. Ahora creo que se están construyendo puentes y eso es importante. Mi pregunta es, ¿nos quedará el tiempo dentro de lo que resta en este gobierno para haber hecho los puentes suficientes para generar esas rutas de confianza por las que queremos transitar? A nivel de educación superior, aspiro a que sí, porque es algo que no se puede esperar. La educación superior es algo tan delicado que cuando se pierde un año estamos perdiendo ya casi no puedo decir una generación, pero sí una etapa grande de la vida de la ciudad, del país, puesto que cuando no tenemos una educación superior pertinente, cuando no tenemos unas universidades o unos institutos que respondan a las necesidades locales, entonces vamos a tener graduados, egresados, con un título que no les va a servir para poder construir el desarrollo del país. ¿A qué nivel está la confianza del CES respecto a las universidades particulares? Espero que sea mejor que la de hace 2 años, hace 3 años. Muy gentil, doctor. Muy bien, vamos a otros anuncios institucionales para seguir analizando este tema importante, la regulación de los aranceles y la autonomía universitaria. Volvemos enseguida con nuestro invitado, el doctor Pablo Beltrán, consejero del Consejo de Educación Superior. Inicio de espacio publicitario. Mira a tu alrededor, no harán falta palabras para decir cuán importantes son tus objetivos. Entregar cada minuto de estudio con la idea de ser el mejor es la constante de todos mis días. Dedicación, esfuerzo y confianza son la clave para llegar al éxito. Y es que me siento preparado, siento mis ganas de salir al mundo y mostrar lo aprendido. Hoy estoy decidido a comunicar mis sueños. Hoy estoy seguro de decir que este es mi lugar, porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Fin de espacio publicitario. Volvemos otra vez con nuestro invitado dentro de este programa Hablemos Derecho de la Universidad San Gregorio. Doctor Pablo Beltrán, esta comisión del Consejo de Educación Superior que usted preside y que está haciendo esta visita in situ en varias universidades, es un proyecto piloto que va a permitir tener una idea, una realidad de lo que debería ser el cobro de los aranceles, tanto en grado como en posgrado, ¿no? Sí. ¿Hay otros miembros del Consejo de Educación Superior o hay otros consejeros, para decir jurídicamente el nombre del funcionario, que también monitorean en el resto del país o solo la comisión que usted preside? Antes de responder a su pregunta de manera directa, quiero indicarle qué es lo que ocurre, dónde surge este proyecto. Estábamos en la comisión de posgrados, que tenemos el encargo de proponer esta reforma al reglamento de aranceles, revisando cómo se había llegado a establecer el costo óptimo, porque existe en el CES, porque la CNC nos ha pasado, el costo óptimo de cada carrera en el sector público, en las universidades públicas. Doctor, cuando nos entregan este costo óptimo, que es el resultado de una consultoría que pagó el Estado ecuatoriano, que pagó la CNCID anterior a unos consultores chilenos para que hagan, yo como economista y como experto en política pública casi me caigo para atrás.
era un resultado que no tenía ningún elemento económico dentro de su estudio. Es decir, sin ninguna variable económica real que debería encontrarse para poder establecer el costo de cualquier cosa, de una taza de café, mucho más el costo óptimo de una carrera universitaria que pagamos todos los ecuatorianos y que nos cuesta cientos de millones de dólares. Entonces, viendo eso es que dije, esto de aquí no puede ser. Necesitamos tener un reglamento que recoja la realidad y que tenga unos principios económicos básicos claros. Entonces, esa es la razón por la cual decidimos cambiar y poder encontrar nuestro propio insumo para poder establecer este reglamento de aranceles. La comisión de posgrados lo preside la consejera Linet Fernández, con quien trabajamos muy bien, y la consejera, confiando de mi conocimiento de economía y de política pública, es que me encargó que presida este trabajo, que coordine este trabajo. Entonces, como es un instrumento que vamos a aplicar a todas las universidades públicas y particulares para poder conocer su realidad, repito, para poder conocer su realidad y esa realidad incorporarla dentro de un reglamento, como es un instrumento que es nuevo, que nunca se lo ha utilizado, es que, como lo dice las normas básicas de metodología de investigación, cuando se aplica un instrumento nuevo hay que validarlo. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es validando este instrumento, validando en 4 universidades, en 2 públicas, 2 particulares, 2 de la costa, 2 de la sierra, 2 de ciudades, 2 regionales, para que abarque todo el universo. Entonces, una vez tengamos validado este instrumento, que es muy importante, y corregido en base a esta validación, ahí se lo aplicaremos a todas las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, para poder saber cómo es lo que están ellos manejando, su costeo, su sistema de costos, para poder establecer un arancel. Y a base de eso, sacar una propuesta de reglamento de aranceles. Y sí, entonces, ahora sí, respondiendo a su pregunta, lo estamos trabajando con la consejera Linet Fernández y mi persona, en donde yo estoy haciendo el trabajo de campo porque soy economista y porque soy doctor en política pública, y luego sí con la consejera Fernández y CENESID, que forma parte de la comisión y que actualmente la CENESID está colaborando mucho con el CES de manera muy abierta, y hombro a hombro estamos trabajando. Entonces sí, podríamos conjuntamente sacar una propuesta de reglamento que vaya a mejorar, a dar las condiciones para poder aumentar la oferta de programas pertinentes a un arancel que puedan los estudiantes pagar y que de esta manera cubrir esa gran brecha que existe en el país. Hay un tema también importante, y no sé si la comisión que usted preside, la doctora Fernández, como consejeros, ha considerado el tema de que hay 8 universidades particulares en el Ecuador que son cofinanciadas, respecto de 32 universidades que son autofinanciadas, también de régimen particular. Entonces, existen cofinanciadas y existen autofinanciadas. ¿Cómo es posible que en ese, digamos, teniendo esta circunstancia desfavorable para la gran mayoría de universidades particulares que son autofinanciadas, cómo se mirará, cómo se incorporará esta variable? Que no es equitativo ni justo que 8 universidades reciban entre 8 y 10 millones de dólares anuales por parte del Estado, que entrega estos recursos, frente a otras que no recibe absolutamente nada. Y le añado otro tema más ahí importante, el tema de las becas. ¿Cómo es posible entonces que a estas 8 universidades le pidan el 10% de las becas que reciben entre 8 y 10 millones de dólares anuales por parte del Estado, cofinanciando el estudio, frente a las universidades autofinanciadas que no reciben un solo centavo y también están en la obligación de dar este 10% de becas? ¿Se genera o no se genera una brecha en este sector entre dos tipos de categorías de universidades? Como manifestó el periodista anteriormente, tenemos una herencia que recibimos del régimen anterior, y esta herencia en muchos aspectos no es tan positiva. Entonces, una de estas herencias es el de no conocer las diferentes realidades y exigir a todos con la misma vara, el de medir a todos con la misma vara. Y si efectivamente, como usted indica, se exige a todas las universidades particulares, ¿por qué? Porque tenemos por un lado el tipo de universidades de acuerdo a su financiamiento,
que sería autofinanciadas, cofinanciadas y públicas. Y por otro lado, una tipología de universidades en cuanto a su estructura, en cuanto a su funcionamiento, que las cuales tenemos solamente dos, universidades públicas y universidades particulares. Las universidades cofinanciadas se convierten en universidades particulares, al igual que las universidades autofinanciadas completamente. Entonces, por esa es la razón en la cual, al no conocer, al no reconocer estas diferencias, es que se exige a todas las mismas, como es el 10% de becas. Y sí, efectivamente, el principio que había detrás, que yo entiendo que había detrás como experto en política pública, es de que las universidades autofinanciadas estaban brindando unas carreras, satisfaciendo una demanda que era de interés público, que social, y que la sociedad no podía pagar por esas carreras, puesto que costaban mucho y que van a tener un precio diferenciado, un precio menor. ¿Qué ha ocurrido en la realidad? No lo conozco, eso tendríamos que ir en el CES a la Coordinación de Monitoreo, que nos haga un informe de qué es lo que ha ocurrido con este recurso que se está entregando a las universidades cofinanciadas y si efectivamente esto sirve para poder financiar programas de interés social. Doctor Beltrán, usted nos ha hablado de esa carga negativa que es herencia de un gobierno anterior. Todos estamos conscientes de ello. Pero hay también en la ley orgánica de educación superior, una carga atávica, una carga que viene dada precisamente por esta instrumentación permanente de políticas anti-universidades particulares generadas en el gobierno anterior. Entonces mi pregunta es, ¿será acaso tiempo de transformar esa LOES, de reformarla profundamente? ¿Y qué iniciativas hay para ello, para ya por fin barrer todo rastro del correísmo, de una vez por todas dar por terminado este ciclo oscuro, nefasto, inquisitorial y terrible en la historia del Ecuador? Y ya debemos superarlo. A ver, yo considero que la Ley Orgánica de Educación Superior tiene algunos benévoles, tiene algunas cosas positivas, y estas cosas positivas se mantuvieron en la reforma que se hizo el año pasado, y tienen algunas cosas muy negativas que fueron reformadas en el año pasado. Sin embargo, quedan todavía algunos aspectos que analizar y que posiblemente sea importante reformarlo. ¿Cuándo se lo haga? ¿En qué momento? No lo conozco, puesto que eso no es competencia del Consejo de Educación Superior, del cual formo parte. Eso es competencia del legislativo, y ellos tendrán que analizar y decidir si es que cuándo será el momento y si ya es el momento de hacer una reforma de educación superior, de la Ley Orgánica de Educación Superior. Lo que sí le puedo manifestar como consejero académico del CES, como profesor durante 20 años de una universidad particular, como gestor de educación superior, porque he estado en diferentes lugares gestionando la educación superior, de que cuando la legislatura considere necesario hacer un análisis para una reforma profunda de la educación superior, estaré yo ahí, presto a apoyar ese proceso con todo lo que conozco, con todo lo que he recogido en estas visitas que he hecho de las diferentes IES. ¿Por qué? Porque es importante conocer y entender a las IES para lo que ellas consideran que necesitan ponerlas en un cuerpo normativo como es la LOES. Si tuviéramos que hacer un análisis porcentual, doctor, usted que es economista, seguramente esto de los porcentajes le va a venir muy bien para hacer una evaluación cualitativa y quizá cuantitativa, ¿por qué no? ¿Cómo ha cambiado el CES? ¿Cómo han cambiado las organizaciones que rigen la educación superior cuando ustedes recién las tomaron luego del periodo correísta a la fecha? En términos porcentuales, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Hay un cambio real, verdadero, profundo, determinante, sustancial? Ok, el nuevo CES, o sea, los consejeros que estamos ahora, ganamos un concurso en el año 2016 y se posesionaron los consejeros académicos cuando todavía estaba Correa al frente del país. En el momento de transición de Correa hacia el gobierno del licenciado Moreno. Yo, en el primer proceso, por diferentes razones, que no es momento para analizarlas, quedé como un consejero alterno. Y yo ingresé, me principalicé en el año 2018. Entonces podemos decir que hubo todavía, antes de que yo ingrese, un año en el cual el CES ya cambió
del correísmo al mandato actual de Lenín Moreno. Por lo tanto, yo no puedo dar razones de ese periodo. Puedo dar razones desde 2018. Y desde 2018, comparándolo con el periodo anterior del correísmo, cuando yo vivía del otro lado, recibiendo las exigencias del CES, puedo decir de que ha habido un cambio, yo creo que de un 50%. Bueno, doctor, y el que usted esté aquí con nosotros nos da la medida de que así está sucediendo, porque jamás habíamos recibido una visita de ese orden, de una autoridad importante que pueda ver in situ lo que estaba sucediendo. Pero yo quiero hacer una última pregunta con la venia del doctor Farfán, porque si no se me va la idea que es importante y muy breve. No quiero hablarle al miembro del CES, quiero hablar al doctor Pablo Beltrán, como individuo, como persona. ¿Cuál es su postura personalísima respecto a la situación de las universidades particulares? ¿De las universidades particulares en particular? En particular. Okay. Puedo decirle de que las universidades particulares cumplen un papel muy importante en el desarrollo del país, puesto que están entregando un servicio que es responsabilidad del Estado ecuatoriano, como es la educación, a su propio riesgo. La universidad particular se inicia a través de un promotor como una inversión particular. Entonces, como economista puedo decirle de que cualquier tipo de inversión siempre tiene un costo de oportunidad. Siempre existen varias alternativas. Entonces, la persona que fundó esta universidad, porque estamos aquí, hablemos, la persona que fundó, que promovió esta universidad, podría muy bien haber invertido esos recursos en otro proyecto que podría servirle para poder sacar un rédito personal. Sin embargo, decidió incurrir en una área de un servicio en donde no existe lucro, como es la educación superior. Por lo tanto, deberíamos agradecer a esos promotores que decidieron, que tomaron el riesgo propio de poner su patrimonio al servicio de la sociedad a través de una universidad. Entonces, lo que deberíamos hacer desde los órganos reguladores es brindar las alternativas, brindar el espacio para que estos promotores, que estas inversiones puedan surgir y que puedan seguir avanzando, entregando educación superior. Es el momento, tenemos una buena coyuntura, por cuanto ya se ha considerado de que el Estado no puede abarcar todas las áreas, el Estado no puede entregar educación a todas las personas que lo requieren, educación superior. Por lo tanto, es el momento para que las universidades particulares puedan demostrar lo que en realidad están haciendo y que lo están haciendo bien y que lo que necesitan para que el Estado les pueda poder entregar eso, a fin de que todos podamos seguir construyendo país a través de brindar educación superior de excelencia. Muy gentil, doctor Beltrán. Doctor Beltrán, hoy se plantea esta regulación de aranceles, que no es nuevo, porque ya las universidades particulares fundamentalmente tienen una regulación de aranceles que no permite incrementar las colegiaturas ni el valor de matrículas más allá del 3% que establece el tema de la inflación. De manera que hoy que el INEC ya no pertenece como un órgano autónomo, sino que pertenece a la Presidencia de la República, está adscrito a la Presidencia. Y si se le antoja a la Presidencia de la República y sus asesores señalar que no hay inflación, que no hay ningún tipo de déficit, indudablemente se presentará así, porque ya no es un órgano autónomo. Ahí hay una parcialidad absoluta desde el Ejecutivo. Frente a ello, ¿qué posibilidades tendrían entonces las universidades particulares establecer un incremento al costo de las colegiaturas cuando aparentemente no hay ningún tema que permita esta inflación que aparentemente en realidad existe, calopea en nuestro país, y obviamente las universidades particulares están en este momento, diríamos, frente a una barrera que no permite establecer un costo real en su colegiatura? A ver, le voy a hablar como economista. ¿No? Okay. Como economista puedo decirle de que el INEC, independientemente de si está como una institución, un órgano autónomo o si pertenece a la Presidencia de la República, su objetivo es brindar estadísticas y debería cumplirlo de manera clara, de manera precisa y sin ninguna atadura política. Entonces, el INEC, al ser un organismo técnico, independientemente de bajo qué dirección está, siempre debería entregar cifras que sean reales, que recojan la realidad del país para poder tomar buenas decisiones, porque los indicadores del INDEC no solamente sirven para tomar decisiones en el orden de lo público, sino también en el orden de lo privado. Entonces debería ser un organismo técnico y yo espero y aspiro que así se mantenga. Ojalá que así sea. Ahora, por el otro lado, también hablando como economista, si es que las universidades no pueden incrementar el precio o los aranceles de sus carreras,
más allá del 3%, porque así lo establece una regulación, pues entonces les toca aumentar su competitividad. Esto significa buscar mecanismos que les permita mantener una calidad o mejorar esa calidad sin incrementar su arancel. Para ello existen diferentes mecanismos en la economía que deben utilizarlo. Lo que nosotros como órgano regulador necesitamos es que nos indiquen las CIES qué necesitan en nuestra regulación para poder mantener el arancel sin disminuir la calidad o incluso mejorando la calidad. ¿Qué necesitan? Necesitan trámites más ágiles, pues entonces lo haremos más ágiles. Necesitan que le demos mayor libertad para poder incrementar, qué sé yo, cambiar su horario o para poder incrementar el número de estudiantes en paralelo sin afectar la calidad y nos justifican de que pueden mantenerlo, pues nosotros haremos el esfuerzo para poder aceptar este tipo de recomendaciones. Entonces ahí es cuando me refiero a la confianza, de que nos digan con confianza qué necesitan y nosotros estaremos prestos para poder atenderlos. Aquí lo estamos haciendo. Vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata para concluir este programa con nuestro invitado, el doctor Pablo Beltrán. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Nos unimos a una formación de calidad, encontrando en la odontología una experiencia enriquecedora. Soy Yosenka Pico y en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo aprendo a desarrollar lo que más me apasiona. Bueno, el objetivo del consultorio jurídico fue creado desde el año 2001, desde que se creó la universidad con la ley 2033 del 2000. Prestamos este servicio gratuito a la colectividad a través de los estudiantes de la carrera de Derecho que están para obtener su título de abogado de los juzgados de la República del Ecuador. A través de ellos prestamos este servicio a las personas de escasos recursos económicos que no tienen cómo contratar un abogado para que le hagan su defensa. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo invita a las personas de escasos recursos económicos que no tengan cómo contratar un abogado para prestarle los servicios en todas las materias que es necesario. Consultorio Jurídico Gratuito, un servicio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo para la comunidad. Fin de espacio publicitario. Directos televidentes, estamos con ustedes para cerrar Hablemos Derecho, este programa de la Universidad con Corazón, la Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Con el doctor Pablo Beltrán, un programa muy grato. Quiero formular la pregunta final de mi parte, que es, ¿qué debemos esperar entonces en estos últimos meses que quedan de gobierno? ¿Qué debemos esperar en este corto periodo que está por delante en cuanto a transformaciones? ¿Y qué debemos, a modo particular, las universidades como la nuestra, de estas gestiones finales? Deberemos esperar transparencia en cuanto a las políticas que el gobierno está implementando. En lo que es educación superior de manera puntual, deberíamos tener una mayor vinculación entre órganos reguladores y órganos regulados, entre administrador y administrados, entre universidades y Consejo de Educación Superior y los otros consejos de Estado. Hay que aprovechar esos lazos que estamos abriendo, hay que seguir construyendo esos puentes para poder tener una normativa, para poder tener procedimientos que sean en realidad insumos que permitan el mejoramiento de la oferta académica, la amplitud de la oferta académica y la excelencia en la calidad de una manera concreta en la que se pueda trabajar todas las instituciones del sistema de educación superior. Muy gentil, doctor, honrado de tenerlo. ¿Cómo cristalizamos la autonomía? Igualdad para todos, tanto pública y privadas. Esta universidad tiene 20 años. Nunca ha venido el presidente del Consejo de Educación Superior, nunca ha venido el CES. Solo Pablo Beltrán. Bueno, Pablo Beltrán es parte del Consejo de Educación Superior. Entonces, ahora está aquí el CES, puesto que representa al Consejo de Educación Superior. No ha venido, no conozco las razones por las cuales no ha venido, Porque quien ejerció la presidencia. Una oposición férrea al mandato de Correa, así, de manera abierta y frontal. Nunca recibimos la visita de Ramírez, bueno, tampoco la deseábamos.
La presidenta actual prometió venir a visitar a la Universidad de San Gregorio, hasta el día de hoy lo hace, no así el presidente del CASE, un directo amigo de esta casa, y tampoco el secretario de CENESID. Esa es la triste realidad. ¿Eso significa igualdad de derechos? ¿Eso representa autonomía? El Consejo de Educación Superior lo representamos, lo hacemos todos los consejeros académicos, que somos 6. Y nos repartimos a través de comisiones el trabajo que hay que hacer en el Consejo de Educación Superior. Habría que pensar si de pronto la invitación no la han hecho al Consejo, por eso no han venido, pero en lo que respecta a mí, siempre estaré dispuesto a visitar, a saludar a todas las IES que requieran de mi presencia, o bien donde yo considere que es necesario que esté el Consejo de Educación Superior para poder conocer, para poder empaparse de su realidad, de sus necesidades, de sus inquietudes, porque solamente cuando los reglamentos que nosotros expedimos están acorde a la realidad de cada institución, son reglamentos que se pueden cumplir y que no se convierten en una barrera, sino más bien se convierten en un puente para poder asegurar la excelencia en la educación superior. Nos sentimos halagados con su presencia, lo señalábamos simplemente a manera de una referencia en el sentido. Así que mientras esté representado o represente usted CES, nos sentimos totalmente satisfechos, no queremos a nadie más, así que doctor Pablo Beltrán, siempre bienvenido a esta casa. Queremos agradecerles a todos los televidentes de este programa Hablemos Derecho, agradeciéndole también a Televisión Manavita, Canal 30, Hipi TV del Cantón Hipi-Japa, Jama TV del Cantón Jama, Hechos Ecuador, Cantón Chone, en San Gregorio TV, en YouTube y en todas las redes sociales. Nos veremos la próxima semana, distinguidos televidentes. Gracias al doctor Pablo Beltrán por marcar una gran diferencia entre pasado y futuro.